hijo de una alcaldesa del Partido Popular en Cantabria, María. Sí, Jesús, la Policía Nacional ha detenido a 2 jóvenes por su presunta implicación en el ataque a la sede del PSOE de Cantabria el pasado mes de abril. Según la cadena SER, uno de los detenidos pues es hijo de la actual alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, del Partido Popular, que gobierna en coalición con Vox. A los detenidos se les responsabiliza de este ataque que están viendo, cuando se lanzaron 2 botellas con explosivos caseros al interior de esa sede del Partido Socialista en Santander, mientras dentro se estaba celebrando un acto sobre memoria democrática. Como decimos, 2 detenidos por este presunto ataque, 2 jóvenes, entre ellos el hijo de la alcaldesa de Bezana del Partido Popular. ¿Se acuerdan del despacho de Montoro? ¿Se acuerdan de la risita de Montoro? Bueno, pues hay datos reveladores. Ha publicado El Economista que el despacho ligado a Montoro ha batido el récord de ingresos, pero es que no solo esto. Bate el récord de ingresos en una década y triplica los beneficios en 2024. Y esto mientras se investiga presunta corrupción. No pasa nada en este país. Claro. Las cuentas del despacho fundado por Cristóbal Montoro siguen creciendo y más que nunca. Es que es una cosa... Luego dicen que me río. Así lo cuenta El Economista. El despacho ligado a Cristóbal Montoro bate récord de ingresos en una década y triplica sus beneficios en 2024. Según este periódico digital, la sociedad Global Afteli, la firma desde la que se gestiona el despacho del que formó parte Montoro, logró unas ventas el año pasado de 4,6 millones de euros. ¿Lo tiene claro? Esto supone un incremento de un 24% respecto al ejercicio anterior. Nadie puede decir, ni aquí ni en ningún sitio, que me paga nadie. Recordemos que el exministro de Hacienda, tanto con Aznar como con Rajoy, está siendo investigado por presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hay mucha materia, sí. Además, el instructor del caso entiende que Equipo Económico también se habría llevado presuntamente 780.000 euros en mordidas de algunas empresas que contrataban sus servicios. Haré uso de los mecanismos legales para defender mi honor. Hechos que el exministro negó el pasado mes de julio. Ha emitido 2 cargos de aduanas María Molero que había nombrado precisamente Montoro. ¿Qué ha pasado? Sí, Jesús, hablamos de 2 cargos clave de aduanas nombrados, como dices, por Montoro. Llevaban casi 23 años en su cargo y ahora han dimitido a petición propia, tal y como afirma el diario.es. Pero claro, se trata por un lado de Ángel Delgado, hasta ahora director adjunto del Servicio de Vigilancia Aduanera, que fue nombrado cuando el secretario de Estado de Hacienda era, ojo, Miguel Ferre, imputado en el caso Montoro. Y hablamos también de Pilar Borrego, que el sumario del caso Montoro le atribuye una posible participación en una modificación de la ley del impuesto sobre la electricidad, pero no está de momento en la lista de investigados. Ambos cargos nombrados, como decimos, por Montoro en el año 2013 y 2003, que ahora han decidido dimitir. Jesús. Los pececitos se van a otro sitio. Pues eso decía Montoro. Hugo Pereira, Ernesto de Cáceres, ¿ante qué estamos? Porque sigue apareciendo constantemente información. Por ejemplo, hoy ha aparecido, Europa Press publicaba los contratos que Feijóo, estando en el gobierno de Galicia, se adjudicaron al despacho que fundó Montoro. Bueno, es común por parte ¿Feijóo tiene algo que ver con esto o no, Pereira? ¿Tú qué crees? Primero que, digamos, Montoro no es ministro de Feijóo, no lo nombró Feijóo, lo nombró un gobierno que es el de Rajoy, que estamos cada día conociendo más y más casos de presunta corrupción que se está investigando y cada vez más y más, y tuvo su pertinente moción de censura y bien que estuvo a Rajoy. En cuanto al tema de Feijóo, hombre, es común que los diferentes ejecutivos nacionales y autonómicos pidan informes, asesorías. A priori, habrá que investigarlo y que todo se investigue, por supuesto, pero a priori contratar un informe a una consultora, por mucho que sea Equipo Económico de Montoro, a priori no significa que fueran conscientes que estaban contratando a una consultora, en fin, que está siendo investigada en estos momentos. A priori, vamos, Ernesto. Es normal. Pues si han florecido en España algo en los últimos 30 años, son consultoras. Consultoras las hay de todos los tipos y tal. Entonces da la casualidad de que las comunidades autónomas del PP, por un lado, las grandes empresas, por el otro, se convierten en consumidores de Equipo Económico. Equipo Económico lo que hace es una subasta para privatizar el Estado. Equipo Económico, el despacho que fundó Montoro. Exacto. ¿Y subasta a qué te refieres con eso? Que digo que hace una subasta en el sentido de que te hace un traje a la medida para hacer una ley. Y luego se la hace firmar a Rajoy, que no se entera de nada.
Eso es lo que ha pasado. Digo porque Rajoy, ¿qué puede decir? Que no lo sabía, lógico. Yo creo que no. Yo no creo que Rajoy estuviera en... Y al ocurrir ahora, Feijóo, que aparecen dos cosas. Se publica, porque ha preguntado el BNG, y se responde que había 13 contratos en el despacho de... 13 contratos entre el... de Feijóo. Y luego, por otra parte, se incorpora al equipo de Feijóo Nadal, que estaba en el equipo de Montoro, al frente de la economía en Génova. Correcto. Entre el 2009 y el 2011... Aquí él tiene la iniciativa de la publicación, Garrido, nuestro compañero Chema Garrido. Entre el 2009 se firman 13 contratos. Lo que es llamativo, para mí, no digo que no sean llamativos todos los contratos, por supuesto que son 13, estamos hablando de 173.000 euros, no es ninguna, en fin, es una cantidad, y sobre todo en una época de crisis económica, porque dices, crisis económica, ¿por qué la Secretaría de Presidencia? ¿Y por qué crees que contratan con Montoro? ¿Porque sabía mucho? Hombre, no, porque contratan con Montoro porque se corre la voz de que hay que apoyar, que es un factor de introducción y que eso ayuda y que ayuda, y eso es la razón por la cual van todos como las moscas. Que hay que apoyar al despacho de Montoro. Hay que apoyar al ex despacho de Montoro. Si me permites, pero para terminar. Entonces, hay 3 contratos que salen de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta, que es Feijóo, por un lado, y el consejero de presidencia de la Junta. ¿Tú si me permites, Jesús, también contrató? Vale, te dejo terminar, te escucho y ahora... Si ahora hablas, si no hay ningún problema. Venga, ninguno, tienes razón, venga, ahora... Entonces, hay 3 contratos y salen de la Consejería General de la Presidencia, es decir, de Feijóo, bajo supervisión de Feijóo, y de Alfonso Rueda, que era consejero de la Presidencia. Uno de los contratos es en el año 2009. ¿Qué hay que hacer para atraer inversiones en Galicia? ¿Qué hay que hacer para atraer inversiones en Galicia? Me gustaría leerlo, pero creo que en el año 2009 todo el mundo estaba pensando si España se hundía o no se hundía, si había rescate o no había rescate. ¿Crees que deben llamar a Feijóo a declarar por este supuesto tema? Que tiene que ser un testigo porque puede aportar información muy valiosa. Marta. Es simplemente para completar la información que has dado, que no dudo jamás de tu información. Red Eléctrica, por ejemplo, que tiene lazos, es una empresa que también tiene vínculos públicos, contrató también con Red Eléctrica y hace poco rompió... ¿Qué te pasa, Ernesto? Red Eléctrica contrató con el equipo de Montoro, con el despacho de Montoro, hace poco rompió esos vínculos y me alegro. A mí lo que me preocupa de verdad, Ernesto, no es que se investigue, es por qué ha estado, porque Montoro ha pedido la nulidad, por qué ha estado diciendo que indefensión, etcétera, por qué ha estado 7 años bajo secreto de sumario. O sea, y que se pueda ir de rositas cuando ha contratado tanto la Xunta, como por ejemplo Red Eléctrica, como otras muchísimas troceando empresas, contratos. Y vemos la ofensiva. Troceando contratos. Vamos a ver, aquí hay que explicárselo, decir, hay una forma muy sutil de desviar dinero, y es, en vez de darle los 173.000 euros a Montoro y que se note mucho, coger y trocearlo en informes que se pagan y no interesan para nada. Es decir, a la Xunta y a Feijóo no le interesaba crear una agencia galega de impuestos. Lo que hacían era trocearlo y dárselo al despacho que fundó Montoro, ni más ni menos. Bueno, en todo esto estoy hablando precisamente de agendas que tienen que ver con la agencia tributaria, con Hacienda y con el debate político. Estoy hablando precisamente de agendas que tienen que ver con la agencia tributaria, con Hacienda y con el debate político. Ayuso hoy tiene a su pareja pues investigada por presunto fraude fiscal y ha cargado contra la agencia tributaria. Ha ocurrido en el Pleno Autonómico de esta forma, cargando contra la agencia tributaria, contra Hacienda, la presidenta autonómica, que es un cargo público. Si alguien en España triunfa, prospera o le va un poquito mejor, ese es culpable, hay que perseguirle y hay que utilizar a la agencia tributaria, que es una máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad. Y eso es lo que necesitan los señores de la izquierda, que hayan mileuristas. Porque en el momento en el que uno monte una empresa, contrate, amplíe o tenga intereses en seguir prosperando libremente para llevar las riendas de su vida, a partir de ahí es un pecador al que hay que perseguir. ¿Cómo valoramos esto, Hugo Pereira, Ernesto Ekaizer? Bueno, pues lo valoramos en el discurso típico de liberal, es decir, que la agencia tributaria... Liberal, hombre, yo creo liberal a nivel económico. Bajada de impuestos. Típico de liberal, de bajada de impuestos y de que hay impuestos que en ocasiones son abusivos para, pues sobre todo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que es el grosso de nuestro tejido productivo en España. Insisto, son pequeñas y medianas empresas, no son grandes empresas que tienen amplio margen de maniobra. Con lo cual, hay en ocasiones que, en fin, los impuestos, desde luego, hay que pagarlos, tenemos un estado del bienestar que hay que mantener, pero siempre tienen que estar, en fin, acordes y nunca excederse, ¿no? Que creo que es a lo que va Ayuso. Pero el discurso de Ernesto es ser liberal o decir, como ha dicho Ayuso hoy, que la agencia tributaria persigue, es una máquina de expulsar fortunas e inversiones.
Pues es evidente lo que ha pasado. Hoy ha coronado, yo creo, Isabel Díaz Ayuso, una campaña consciente que empieza desde el principio de que estalla el caso de la inspección de Alberto González Amador, su pareja, y hoy corona la campaña. Hoy lo que viene a decir es, hay gente que progresa, hay gente que avanza, hay gente que gana, y hay gente que, en fin, es inteligente, ¿no? Y con las palabras que lo haya dicho ella, y está hablando de su pareja, está diciendo una persona que nos hace afecta a todos los que facturas. vivimos en Madrid. No, perdón, déjame terminar. Tratemos de dejarnos terminar. Ernesto, avanza. Una persona que hace 17 facturas falsas, es decir, un tío listísimo, un tío que progresa, que cada año gana más, a ese tío, el gobierno de Pedro Sánchez, se lo está cargando y se está cobrando las fortunas. Ese es el sentido de lo que dice. ¿Por qué? Porque ella dice que eso es un ataque político. En otros términos, ¿Y lo que tú Isabel Díaz Ayuso nos cuenta que Pedro Sánchez está de acuerdo con la jueza Iglesias, que acaba de jubilarse, con la sección 3 de la Audiencia de Madrid. Toda esa conspiración Eso lo cuenta para atacarlo a él. Eso lo cuenta algo. Pero vamos a ver, el debate es liberalismo o fraude. Es una máscara. Pero es a ver, fantástico. pregunto, decía Hugo Pereira, y te pregunto a ti, Ernesto, y pregunto a Hugo Pereira. Pero eso es una Hugo ha máscara dicho, es un porque estamos discurso hablando- liberal. Yo digo, ¿es liberal o es encubrir el fraude de su pareja? Porque culpar a la agencia tributaria de perseguir y expulsar... Eso es el problema. Estamos hablando, ¿quién es el protagonista aquí? La bajada de impuestos en genérico. Ya sabemos que Isabel Díaz Ayuso es partidaria de eso, no es una novedad. Ya, pero aquí el debate es la carga impositiva o el fraude. Aquí lo que estamos hablando es que ella dice que la carga, que la investigación del fraude es un problema de carga impositiva. Pero Y el problema del ¿Qué ha dicho fraude eso? es fraude. Yo Y de- la carga impositiva no la discutamos aquí porque no está en discusión. Cuando vengan las elecciones, la discutimos. Pero vamos a ver, Ernesto, ¿tú realmente crees que puedes culpar o es un argumento exculpatorio del novio de Ayuso que se está investigando por hacer facturas falsas, es decir, por falsedad documental, o sea, por delitos muy graves y que presumiblemente va a acabar, en fin, condenado? ¿Crees que el discurso Yo no de lo sé bajada, si va a acabar de bajada, lo digo yo, es mi Por eso opinión, yo creo no que lo sé. presumiblemente puede, seguramente creo, con lo que estamos viendo, acabar condenado? Bien, ¿tú crees que la bajada de impuestos, este discurso que acabamos de escuchar, es culpa en algo, el crear facturas falsas, es culpa en algo? Yo creo que nadie, o sea, en fin, que es un argumento, si Es fuera que ese lo dice argumento, ella. sería absurdo el Es que argumento. lo dice Si ella. fuera un argumento para exculpar a su novio, Lo que dice sería ella. absurdo Dice que es sería. una persecución política de Sánchez, del sanchismo, y lo dice claramente, te persigo, me quedo con todo lo que tú recaudas. Ahora mismo en España, cada vez que un ciudadano o empresa tiene que litigar con Hacienda, tiene que demostrar su inocencia. Ernesto, que ¿Cómo no va a terminar? Ernesto, ¿Cómo no va a tener que demostrar su pero- inocencia si ha fabricado Pero, 17 facturas? pero vamos a ver, que Falsas. estamos Fabricado. comentando el corte que acabamos de escuchar, ¿no? Si me pones otro corte que Este dice... es el corte. Bueno, en fin, yo no he Este es el escuchado, corte yo no he escuchado hablar en este corte de fraude, he escuchado el discurso típico que hace el Partido Popular, que se podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, se podrá ser liberal Que no o está no completo liberal. el corte. Claro. Bueno, pues Yo tengo la insisto, obligación de oírlo todo. Me parece- Y ahí habla de que el Estado sí. está investigando sí. a su pareja. lo que viene diciendo el Partido Popular desde siempre. No, Que- vamos a La ver. generalidad, eso no está en discusión aquí. bueno, Vamos a no, ver. está en discusión lo que Lo has tú dicho, quieras. Ernesto, si me Claro, permitís. Lo que tú dice quieras ella, está. Lo que dice ella y lo que En fin, dijo hoy. lo que digo es que es absurdo. Si ese argumento es para tratar de defender o exculpar a su novio. Sería un argumento absurdo, de tontos, como se dice coloquialmente. Así Bueno, que, claro, pero díselo a ella. Bueno. La tonta no tiene un pelo. bueno, Me pues gusta. eso creo que no puede ser un argumento para exculpar a su novio. Porque si realmente quisieras culpar a su novio con este argumento que acabamos de escuchar, que es puramente económico, Hombre, sin mencionar pero fraude y ¿tú sin no nada, recuerdas en fin, que dijo sería... que Hacienda le debía 600.000 euros? Bueno, pues efectivamente, Se equivocó. un error o una mentira, como se quiera llamar, pero desde luego, un error o una ¿Recuerdas que mentira. dijo que era una multa? Claro. No sé. ¿Eh? No dijo que era una multa. Sí, que era tenía- Un error o una mentira. Un error, multa. Oye, mira, ¿sabes lo que te digo? Algunos argumentos tuyos, como le dije hoy a tu colega, Son de insultan topo, la ¿no? inteligencia. Ah, de problemas de topo también. Estaba escuchando esta A ver mañana a si un es compañero. inteligencia. Lo que insulta es Insulta la lo que inteligencia insulta de los espectadores. Lo que insulta son los insultos que tú me prefieres a mí sistemáticamente y creo que al final te Pero retratan, Ernesto. Te ha dicho que insultan la inteligencia, no ha dicho más. No, pero en otras ocasiones me ha llamado corto, en otras ocasiones, en fin, me han llamado un sinfín de descalificativos, se puede decir, ¿no? Bueno, Ha dicho- hay una cosa, ¿quieres decir algo, Ernesto? No, quiero decir que el problema es el siguiente. Yo no sé, fijaos, os planteo. Hugo, Hugo dice que va a ser condenada. Yo, condenado. condenado. Yo
Yo no sé si va a ser condenado. Dije que creo. Perdón, déjame hablar. Fíjate, yo que analizo la situación, analizo la dinámica interna de los delitos, yo no sé si va a ser condenada. Porque la justicia en España, condenado. No sé, porque la situación en España hoy de la justicia es la que es. Y es la que yo conozco. Y que vengo siguiendo desde hace 35 años. Yo no sé qué va a pasar con el auto de procesamiento que ha sido cuestionado, recurrido en la sección 3 de la Audiencia Nacional. Yo soy muy cauto en eso. Lo que no soy cauto es en las pruebas. Bueno, pues las pruebas para las que publicó el Plural, que les doy la enhorabuena por los audios que publicó, en donde una técnica de Hacienda describía exactamente cómo el modus operandi, la praxis para crear facturas falsas del novio de Ayuso. ¿Y eso cómo lo describes? Hombre, pues yo lo describo que presumiblemente... ¿Como liberal o...? No, eso lo describo que presumiblemente, como dije antes, es muy posible que acabe condenado. ¿Entonces es liberal o es de corrupción, fraude o de qué estamos hablando? Hombre, yo creo ¿Liberal o no liberal? Es que de hay una cosa, Hugo, que tú decías... El comunismo es eso. Hay una cosa, Hugo, que decías que no, porque tú decías, no, es el discurso habitual del PP. Sí, eso sí. No, vamos a ver. Hoy Ayuso ha hablado de la agencia tributaria como una máquina de expulsar fortunas e inversiones. Si alguien triunfa hay que perseguirle. Cuidado, Es decir, bajada, que yo insisto. Es que Ayuso ha dicho esto y metiendo a la agencia tributaria. Ella que es un cargo público, la agencia tributaria está para cobrar los impuestos, entre otras cosas para pagar la sanidad, la educación o pagarle a ella. Pero según ella está para perseguir, expulsar. Vean, ha dicho esto. Es el manual del PP, que según Hugo Pereira. Si alguien en España triunfa, prospera o le va un poquito mejor, ese es culpable, hay que perseguirle y hay que utilizar a la agencia tributaria, que es una máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad. Y eso es lo que necesitan los señores de la izquierda, que hayan mileuristas. Porque en el momento en el que uno monte una empresa, contrate, amplíe o tenga intereses en seguir prosperando libremente para llevar las riendas de su vida, a partir de ahí es un pecador al que hay que perseguir. Claro, como le están persiguiendo, como ha dicho, que le persiguen a Alberto González Amador, su pareja. Chema Garrido, Hugo Pereira. Sí, intentar pasar por un liberal a quien es un presunto defraudador yo creo que es una equivocación. Entre otras cosas, porque yo no sé si tú conoces, Hugo, muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, que falsifiquen 17 facturas por 1,5 millones de euros. ¿Tú conoces muchas pequeñas y medianas empresas? Eso también es el discurso del Partido Popular. Yo lo que no conozco es alguien que me haya, como tú, Chema, tergiversado la información, porque quien pueda dar para atrás a cuando esté publicado el programa, que dé para atrás y verá que jamás yo he dicho que es liberal el novio Ayuso. Estás mezclando palabras y tergiversando palabras que yo no he dicho. Te voy a explicar. Que Ayuso intenta pasar por un emprendedor a quien es un presunto defraudador. Con esas palabras, Ayuso lo que hace es intentar pasar por un emprendedor y una persona liberal a quien es un presunto defraudador. Pero sí, no ha mencionado su novio para nada. Y ojalá, insisto, ¿pero que a quién crees que le estaba refiriendo? Yo creo que se está refiriendo al discurso típico del Partido Popular. Porque, insisto, si esto realmente fuera un argumento para defender a su novio, sería un nefasto argumento. El discurso típico del Partido Popular, Hugo Pereira, es decir, si alguien triunfa la agencia tributaria, la usan para expulsar y para perseguir la agencia tributaria. No creo que se presentaran con ese discurso. Hombre, sí, el PP de Madrid, sí. Al principio de su intervención, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha lamentado no poder salir con nadie que se relacione con el mundo de la empresa en la Comunidad de Madrid. Y ha equiparado los negocios de la pareja con el Grupo Quirón con el resto de las 130.000 empresas con las que dice que la región mantiene. ¿Con quién puedo salir? Con el hermano de Pedro Sánchez. Soportar todos los días el ser la novia y la hermana de... Esto de la política fiscal está para mandar mensajes. ¿Cuáles son los mensajes? Te persigo. ¿De quién está hablando? Yo no sé si está... Igual del Perro Pecas. Igual del Perro. Digo yo, ¿quién sabe? Hugo Pereira, ¿no? Marta Nebot. Bueno, Marta Nebot y Hugo Pereira, que igual todavía sostiene que no estaba hablando de su pareja. Mirad, hay una cosa ¿Quién sabe dónde? Hay una cosa que ha dicho Hugo que es interesante, que ha dicho, si con este argumento pretende defender a un defraudador como es presuntamente su marido, es idiota, has dicho el argumento. Tonto, dije. Tonto, perdón. Vale, bueno, pues entonces... no hay más preguntas. No hay más preguntas, señoría. Bueno, pues no hay más preguntas, porque te digo una cosa, ¿sabes qué es lo triste? Que está esto tan polarizado, que en realidad lo que pretende es seguirnos vendiendo que su novio es un tipo fascinante, que ha ganado mucho dinero, que lo ha hecho fenomenal. No, yo no acepto, yo no
no, mira, tú aquí yo no voy a aceptar que esto esté polarizado. Esto es querer engañar a la gente, ni polarizado ni Pues leches. también, Esto ¿sabes es lo triste? querer justificar a un presunto defraudador fiscal desde un cargo público. Y polarización, desde mi punto de vista, ni leches. Aquí al pan, pan y al vino, vino. Es que habrá quien y se lo los compre. bulos hay que desmontarlos, porque luego ya la polarización creo que es el comodín que sirve para todo, pienso. pero hay quien es se mi lo cree, opinión. pero- Dicho esto, también había respuestas de la oposición, por ejemplo, María Espinal decía aquí, no podemos estar mirando para otro lado cuando hay falsificación de facturas, por ejemplo, o justificarlo desde un cargo público. Decía esto PSOE, María Espinal. Lo que son 15 facturas falsificadas por su pareja para defraudar Hacienda. Lo que son 2,5 millones de beneficios desorbitados. ¡Qué golpe de suerte el que tuvo, ¿eh? El mismo año que usted llegó a la presidencia. Su actual pareja multiplica por 7 los ingresos con su único cliente, Quirón. Pero ya es casualidad que desde que usted es presidenta, nuestra comunidad multiplica por 4 la facturación con Quirón. José Miguel Villarroya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con Hugo, que estaba hablando de que estábamos ante discursos liberales. No sé si estamos hablando de liberalismo o de fraude a Hacienda. Villarroya, Hugo Pereira. Hola, Villarroya, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, he estado escuchando el debate animado. Hombre, mira, yo creo que coincido con Ernesto, que se refería a su novio principalmente. Pero, hombre, también va parte del discurso liberal, ¿no? Porque, claro, hablar de que se expulsa a quien gana dinero, pues, hombre, yo creo que la agencia tributaria lo que investiga es a la gente que no cumple con los requisitos legales que marca para montar una empresa y ganar dinero, ¿no? Pero bueno, este es el tema. De todas maneras, decirle a mi amigo Hugo que, como decía el escritor francés Honoré de Balzac, detrás de una gran fortuna siempre hay un gran crimen. Por lo tanto, que se investiguen las grandes fortunas siempre va bien, porque algún gran crimen encontrarán ahí. ¿Cómo te quedas, Villarroya, cuando desde una tribuna una presidenta autonómica se pone a hablar así de la agencia tributaria y desde el minuto 1 ha defendido al presunto defraudador, que es su pareja? Ella perfectamente desde el minuto 1 podía haber dicho, eso es una cosa de él, no me meto ahí. Pero viene acusando a agencia tributaria, operación de Estado, no debe, le deben. Vaya panorama, no sé si esto son charlotadas que intentan meternos, engañar, o es, oye, que ya considera que esta justificación le va a salir bien. Bueno, imagino que él supone que le va a venir bien y además supongo que ella lo que también ya se prepara el camino para las elecciones autonómicas, ¿no? Decir que a su público que todo es una conspiración por parte del gobierno comunista, radical, estalinista, de Maduro, de Fidel Castro, de no sé qué, que está persiguiendo a su novio porque es el novio de ella, ¿no? No porque sea un empresario de éxito, sino que es porque es su novio, pues lo persiguen. Bueno, hay gente que le compra la película, pues perfecto, yo aquí cada uno suelta su rollo, ¿no? Pero bueno, ha dicho más cosas también, ¿no? Ha dicho que le gustaba mucho Miami porque no había comunistas, digo, no sé por qué no se ha quedado en Miami, ¿no? Entonces, no sé, alguna cosa, digo yo, si uno está más feliz en Miami que en Madrid, porque en Madrid paseamos malvados comunistas como yo por la noche de la Gran Vía madrileña, pues digo yo que se puede quedar en Miami ahí con la gusanera y estará más feliz, más tranquila, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Yo ya... Bueno, puede ser, no lo sé, Ernesto, no lo sé. Pudiera ser, a lo mejor está pensando, sí. ¿Qué? Irse a Miami, digo. No, no creo. No creo que sea el una caso. broma. ¿Algo que decir, Hugo, brevemente a Villarroya, por alusiones? Lo que quiero decir, que si realmente ese, como estaba diciendo Villarroya, es un discurso para defender a su novio, es un muy mal discurso. Insisto, se puede gustar más o menos, yo creo que es un discurso muy agresivo lo de la agencia tributaria, así como lo dicen, porque evidentemente va a perseguir a quienes defraudan, pero desde luego, insisto, si es un discurso para defender a su novio, en fin, que se lo haga ver Ayuso, es lo que puedo decir. Pero hablará por su novio, digo yo, porque de quién es, perdona, digo, hablará por su pareja, porque no sé de quién está hablando, porque si dice que la agencia tributaria, entonces, claro, de su hermano, hombre, pero vamos a poner, se referirá a la agencia tributaria también con Montoro, que también nos perseguía. Claro, digo yo. Es otro que cumplía, es también otro que cumplía. Lo que está haciendo. Que cumplía, claro, entonces me imagino que también... Cumplía con sus intereses, Villarroya. Tributaria en tiempos de Montoro. Villarroya. Bueno, vamos a ver. Los intereses suyos y de los amos del cortijo, digo yo. Ahí está.